artículo reciente, Jorge Castañeda argumenta que la ley sí se negocia en México y en los países con el Estado de Derecho más antiguo de la tierra. En México, dice nuestro colaborador, se negocia todos los días a propósito de todo. Las autodefensas, los zapatistas, la economía informal, la repatriación de capitales y el fisco, los testigos protegidos, las extradiciones a Estados Unidos, las manifestaciones. En Estados Unidos, el plea bargaining es una característica esencial de la administración de justicia y se aplica de manera cotidiana. Los presidentes indultan con frecuencias a presos o acusados, sin hablar de las negociaciones estatales constantes con evasores del fisco, con el crimen organizado y con presuntos terroristas. Israel, dice Castañeda, negocia cada rato los canjes asimétricos de presos con Hamás. El aplaudido acuerdo de paz en Colombia entraña una serie insólita de manchicuepas jurídicas, porque lo estoy citando, Sí, pero yo sí lo escribí bien. Yo sí lo escribí bien. Manchicuepas. A veces lo escribo mal, pero esta vez no. Creo que no, lo busqué en el diccionario, sí, pero luego lo veo. Creo que es manchicuepas. ¿Es con N? Con N. Manchicuepas. Bueno, cuando era chico, Bueno. Y también menciona el caso de Brasil, donde las delaciones han sido parte importante del caso de corrupción más importante, el Lava Jato. Y entonces, ¿para qué sirve la ley si esta se negocia? Le preguntamos hoy a Jorge Castañeda, después de citarte por tus argumentos. Yo creo que es con N. Sí. Manchicuepas. Y ese es el de la tesis más importante del artículo. Con mucho. Mira, yo lo único que quería hacer ahí es tratar de alejarnos un poquito de esta eterno lamento reciente, ¿no? Sí. No, la ley no se negocia. Con la ley no se puede negociar. No, sí se negocia. Y no solo se negocia en México, se negocia en todas partes. Ahora, ¿qué quiere decir negociarla? Que a veces el resultado que obtienes negociando la ley para los propósitos de la ley, pues es óptimo en relación a no negociar. Tú puedes en Brasil decir, bueno, ¿cómo vamos a permitirle a Marcelo Odebrecht, un empresario gigantesco que dio millones y millones de dólares a las campañas de Lula y de Dilma Rousseff, que quede impune o casi impune cuando cometió todos estos delitos? Bueno, es que a cambio de que él quede medio impune, sí castigado, pero medio impune, todos estos otros güeyes van a quedar muy castigados. Y la única manera de castigar a todos estos es negociando aquí. Pero eso es legal. Sí. Claro que es legal. Pero es la ley. Ahí, la ley te permite negociar la ley. Ese es el tema, sí, ¿no? Sí, pero en todas partes está. Porque también el plea bargaining es lo mismo. Y también puedes cambiar la ley cuando la quieres cambiar. A ver, que no me vengan con el cuento de que está en la Constitución algo en México. La hemos cambiado más de 500 veces, pues la podemos volver a cambiar, ¿eh? Sí, pero si está. Pero yo sí creo hasta que no esté. A ver, Macario. Sí, es que aquí depende cómo se diga, se puede uno meter en un berenjenal del que uno no sale. Efectivamente, en muchas partes del mundo hay procesos para que la ley se aplique de una u otra forma, buscando garantizar la ganancia máxima posible, evitando juicios que pueden costarte años y que no sirven para nada, etcétera. Pero aquí, en el caso mexicano, lo que creo que tenemos es una negociación de la ley por costumbre, no porque la ley lo diga, sino porque esas son nuestros usos y costumbres. Entonces, pues yo hago como que no vi lo que estás haciendo y a cambio, pues tú échale criterio, ¿no? Y eso es lo que hacemos todos los días. Eso es lo que no funciona. Es decir, en mi opinión, el que no logremos construir una base mínima sobre la cual las reglas estén claras y no se estén modificando, es lo que nos impide hacer muchas cosas. Y eso es lo que creo que no se debe hacer. Las negociaciones de la ley, cuando la ley tiene establecidos los procedimientos, es perfecto. Pero estar negociando así nomás a como lo vas sintiendo. Pero en muchos de estos casos, en muchos de estos casos no hay tal. En unos sí, otros no. Los acuerdos de paz de Colombia han implicado la creación de una nueva legalidad en muchísimos casos que no existe. Pero la única manera de llegar a esos acuerdos era o bien violando la ley existente y por tanto tienes que crear una nueva. O construyes iniciativas para que entonces modifique la ley, que ya para no eso sea esa. hay procedimientos. Porque, claro, podrías aplicar la ley, lo que dice Uribe, apliquemos la ley, nada de concesiones a los terroristas. Pues muy bien, entonces sigue la guerra. Sí. Héctor. Bueno, coincido un poco con lo que dice Macario, es decir, los ejemplos que pone Jorge son muy buenos, pero todos ellos, salvo el de Colombia,
se está refiriendo a reglas secundarias o terciarias que conducen la negociación a cambio de qué te doy, y en ese sentido no hay discrecionalidad, no hay la discrecionalidad de la violación de la ley en México. El otro tema importantísimo para México es cuando dices que quieres aplicar la ley, es si puedes aplicarla. Y este ha sido un déficit muy viejo. Tú traías alguna vez una estadística increíble del número de jueces per cápita que hay en Croacia, que creo que... 40, te cito, es del estudio de impunidad que hizo la Universidad de las Américas en Puebla. Sí. Y una de las variables que medían era número de jueces por cada 100,000 habitantes. Y en los 59 países donde se hizo el estudio, el promedio era 17 jueces por cada 100,000 habitantes. Nosotros tenemos 4 jueces por cada 100,000 habitantes. A nivel nacional. A nivel nacional. Pero el ganón es el Estado de México. El Estado de México hay un juez por cada 100,000 habitantes. ¿No es negativo? No, es que dicen que no hay crímenes en el Estado de México. Porque no va. Bueno, pero en Croacia, que es el país menos impunidad, es 40 jueces por cada 100,000 habitantes. Entonces, hay un tema. Yo no creo que los estados, los gobiernos estatales, los procuradores, dejen escapar a 99 de cada 100 homicidas porque quieren, porque lo negociaron, porque dijeron, miren, si ustedes se portan bien conmigo, yo al 99% de los homicidas no los voy a castigar. No los castigan porque no tienen capacidad de investigarlos y de perseguirlos. Y es la hora en que con esta estadística vieja no ponemos los ladrillos institucionales para que sea factible perseguir, investigar, descubrir, apresar y encarcelar a un homicida. Tienes 99% de posibilidades de matar a alguien de México sin que te pase nada. Te quejas de lo de Nochistlán, ¿con cuánta razón? Es la hora en que no sabemos. Tú te quejabas hace la semana pasada. Bueno, una semana más. Otra más. No sabemos nada. No sabemos nada. Aunque no tuvieras la cultura de negociar la ley, la realidad es que no tienes los instrumentos para aplicarla si quisieras. A ver, el 99% no es de homicidas, es de juicios que no, o de demandas que no se pueden procesar. Esto no es igual en homicidas que en otro tipo de delitos. No, homicidios. Y tienes 60% de los pleitos que hay en México que van a los tribunales son asuntos familiares. Para eso hicieron la dichosa reforma esta que a ver si funciona y les quita. Ojalá. Y vamos a ver si los 4 jueces funcionan más. Pero tiene toda la razón. No, pero a ver, yo acabo de hacer un artículo de los datos del crimen. Creo que si no mal recuerdo, ya en este sexenio, en los 42 meses de Peña Nieto hasta mayo, hay en el sistema ejecutivo, o sea, en las estadísticas oficiales, si no mal recuerdo, 65,000 o 67,000 homicidios dolosos. Sí, ¿Cuántos se persiguen? ¿Cuántos llegan a la cárcel? Y va bien porque sí creo ahorita... No, estamos en el peor momento del sexenio. Pero no, una apuesta a otra. ¿Qué? Le gana Calderón. Pues como va la tendencia, No, porque tienes las ejecuciones relacionadas con el crimen organizado y tienes los homicidios dolosos. Probablemente sí, en ambos. Pero ¿cuántos para de estos esos que dices tú, habría que ver cuántos de ellos incluso tienen averiguación previa. Por eso, pues, porque ni siquiera, esos ya no cuentan para el 99%, porque ni averiguación. Por eso. O sea, ¿cuántos de esos 65,000 homicidios dolosos hay van a acabar en la cárcel los homicidas? Eso es lo que tú dices. Entonces, a ver, el problema que tienes es de recursos. El Estado mexicano dedica muy poquito a estos asuntos. Seguridad, justicia y defensa en México reciben 1.3% del PIB. Cualquier país como nosotros, como Brasil, Colombia, Chile, son 6, Argentina, Colombia, 5 puntos del PIB. Entonces, si no gastamos el triple, nunca vamos a resolver eso, por más pláticas que hagan y que policía mixto y que jefe único. Necesitamos meterle muchísimo más dinero a eso. Pero ¿Estoy de acuerdo? Además de todo, hay que ver qué parte de todo esto es una política deliberada de los últimos 60, 70 años o más, y qué parte para poder negociar la ley y con eso... Bueno, y para también... Yo recuerdo una anécdota que me contaba el viejo Reyes Heroles cuando lo iba yo a visitar a platicar, y platicaba cosas muy divertidas. Y una vez me contó, cuando siendo director de Pemex, se le quejó el secretario de la Defensa, García Barragán, a Díaz Ordaz, que por qué Pemex tenía tan restringida la gasolina al ejército. Les daban 2 días de movilización.
y que entonces fue García Barragán a quejarse con Díaz Ordaz, Díaz Ordaz lo llama, a ver, abogado, porque así le decía, a ver, abogado, ¿por qué es esto? ¿Por qué se me vienen a quejar aquí? ¿Por qué no le da a nuestras Fuerzas Armadas pues, todo el combustible que necesiten para atender cualquier eventualidad de una semana, 2? Presidente, yo hago lo que usted quiera. Nada más que aquí se les dan 2 días desde hace 30 o 40 años para que no se muevan. ¿Usted qué quiere que hagamos? Sígale así, abogado. Sígale así, abogado. Ahora, también el tema de la negociación de la ley era parte intrínseca del sistema político mexicano autoritario. así ¿no? funcionaba. O sea, finalmente de ahí venimos. Por eso no hemos aprendido a cumplirla, porque estaban sí. interesados en que no aprendieran. Claro, era parte de los instrumentos del poder, ¿no? Decía, me acordé, Francisco Martínez de la Vega, mire, aquí la ley es para que se cumpla y para que no se cumpla. ¿Ya me entendió? Le dije, no, para que se cumpla cuando quiere el que puede hacerla cumplir y para que no se cumpla cuando quiere el que puede no hacerla cumplir. Exacto. Es para las dos, es un instrumento de negociación, es un instrumento con el cual el Estado puede presentarse frente a pequeñas fuerzas, a grupos pequeños, a individuos y decirles, como todos están en la ilegalidad, mira, hazle por aquí. te alineas en esto en este problema que vamos a tener o te aplico la ley. Ahora, esto... Y todos están fuera de la ley. Sí, por definición. Si Pero se tú... trata. Es que hay leyes siempre te encuentran algo, ¿no? No, bueno, es que si te Siempre van a buscar, encuentran algo, sí. te van a buscar Sí, siempre te encuentran ahí algo. sí, en una cultura de incumplimiento de la ley. La primera cosa que sucede en México cuando sale una ley que afecta a alguien, la primera cosa que le dice el responsable a su abogado es búscale la vuelta. Sí. Búscale la vuelta. Y todas las leyes tienen vuelta. En Brasil dicen, cuando sacan una ley y nadie la cumple, dicen, esta no prendió, ¿verdad? Bueno, ahora es un poco lo es mismo. importante entender que hasta 1997 en México esto no causaba ningún problema, sí estaba estructurado todo. Sí. Cuando en 97 se derrumba el viejo régimen, resulta que había que ir a leer la Constitución porque nadie sabía qué decía. Sí. Para que tenga una idea de qué tamaño es el problema, antes de 1997 había 2 o 3 controversias constitucionales por año. De 97 en adelante el promedio de controversias constitucionales por año son 100. Mira, buen dato, tercer día, o si lo mides en días hábiles del gobierno, diario. Pero a ver, el diario. paso a una sociedad más moderna, civilizada, democrática, así es como pasa por el Estado de Derecho. Entonces, cuando dices, a ver, no nos hagamos, siempre se negocia la ley, pues ya a lo mejor es una cuestión de grado, Jorge, ¿no? O sea, a ver, todo esto finalmente, me parece gran tu provocación, tu artículo, pero sí es un tema de grado, ¿no? A ver, es de grados y es de coyunturas. Yo me refería, y nos estamos de hecho refiriendo a lo de al tema de la reforma educativa, al tema de la coordinadora, al tema de los bloqueos, al tema de no dar clases, de no ir al... Bueno, estamos en concreto refiriéndose a eso. Bueno, todo parece indicar, y creo que los hechos de alguna manera así apuntan, que como dice Héctor, este Estado hoy no tiene con qué aplicar la ley a esos güeyes de hoy, de ahí, no tiene con qué. En vista de que no tiene con qué, pues hay una de dos. O vas a matar a muchísimos y te va a costar carísimo, o mejor, pues negocia. ¿Negocia qué? Pues acótalo lo más que puedas. Pues solo Oaxaca, no, pues es que ya se extendió a Chiapas, a Michoacán, a Guerrero, hasta, bueno, ahora Hermosillo y Monterrey. Pero son temas distintos, ¿no? Que puedes ir discutiendo, ¿no? Pues, entonces negocia esto, negocia lo otro, acótalo lo más posible, pero reconoce, si no tienes canicas para aplicar la ley, pues entonces no pierdas tu tiempo con amenazas y ultimátums, que lo único que hacen es debilitar. Mejor empieza a negociar. Pero en ese sentido ya fracasó la reforma educativa, tú dirías, al sentarte a negociarla, parecería que... porque negocias cosas muy diferentes. Por ejemplo, para todo lo que es el sindicato, hay temas que tienen que ver con cómo transitas de la carrera magisterial al nuevo sistema, hay asuntos que tienen que ver con bonos y demás. Yo creo que el sindicato también se metió a la discusión ahorita
consulta para evitar que les peguen muy duro en el recorte que viene para el año que entra, porque vamos a tener que hacer un recorte serio Durísimo. de presupuesto en 2017, entonces ellos avientan el carro de una vez para que el golpe le llegue a Salud, y cuando se mueva Salud, pues le tocará Defensa y así, ¿no? Todo el mundo se defiende. Eso es una cosa distinta de lo que hace la coordinadora. La coordinadora trae otro tema, y creo que ahí lo que hay que ir haciendo, y creo que en esa dirección, es irlos amarrando y acotando conforme te va dando el tiempo, y ya luego ves si se negocia o les pegas. Ahora, aparte el Pero problema mientras, aparte de la patina, negociación es que acabas dándoles más dinero. O sea, tú dices, tiene que ver con el recorte. Es que depende. parte de la negociación, de negociar la ley, es que muchas veces el gobierno llega con portafolios llenos de dinero y los llena de dinero para que ya... La vieja Ese era el esta viejo máxima estilo. de los priistas, de que problema que se resuelve con dinero, problema que sale barato. Pero ahora ya no y tienen acabas dinero. quebrando el Estado Leo, ya no mexicano. tienen dinero. Bueno, Ya por no eso. Héctor, perdón. Bueno, está este tema de poder aplicar la ley y querer aplicar la ley, ¿no? Yo creo que aquí tenemos básicamente un problema de no poder aplicar la ley en todos los órdenes. Y entonces, cuando decimos que hay que implantar un Estado de Derecho, quizá deberíamos empezar por una cosa que, por cierto, solía decir de candidato Peña Nieto: prioridad que no se refleja en el presupuesto no es prioridad. Entonces, para volver a las cifras tremendas que nos acaba de dar Macario, si quieres tener jueces, tienes que pagar los jueces. Si quieres tener policías, ¿cuántas veces lo hemos hablado? bueno, Tienes que pagar policías. Si quieres tener ministerios públicos de investigación, investigadores, pues tienes que pagarlos, tienes que formarlos. Ahora, en el contexto de la reforma que está no hay ahorita, otra. se ha dado más dinero a los juzgados. Ahora, pues tienen que hacerlo mucho más rápido. No, pero Y ¿sabes mira, dónde lo ves en los pero, federales? a ver, La Policía para- Federal, esos 30,000 federales. Para regalarte una cifra, cuando empezó este tema de la justicia oral en México, que yo creo que es un gran paso, Sí. vino la presidenta Bachelet, entonces, en su primera presidencia, y le dijo a Felipe Calderón: ¿cuánto dinero tiene para esto? Se lo digo porque a nosotros el numerito nos costó 6 puntos del PIB. Ahí está, mira nada más. 6 puntos del PIB. No sé cuánto lleven. No, en no, punto- hombre. en puntos Y- del y PIB llevan han de 8 andar como años. medio. ¿Eh? Han de llevar No, como anual, medio. anual. Entonces, ¿sabes más o menos lo que gana llevan Conacit? 8, llevan 8. Conacit más o menos se gastan Conacit medio no, punto. No, Conacit anda arriba bueno, casi un punto del PIB. Bueno, ahorita, por ¿eh? eso, menos. Casi. Entonces, que el Conacit le están dando a la parte Al de la agua esto justicia es muy oral. caro. Depende, sí. Pues sí. Es caro. Claro. No, tienes Bueno, que y hacer los un- federales, yo decía, la Policía Federal, que pobres, porque los mueven de Guerrero, se arma el Bueno, desmadre lo en que Guerrero y los lo mueven que a pasó Oaxaca. en Los mueven a... Tamaulipas, anuncia la Policía Federal y el Ejército que se van de Tamaulipas a Oaxaca para proteger a los maestros. 3 días después hay una masacre de 14 personas en Ciudad Victoria. Sí. Obviamente como resultado del vacío. vacío que dejaron. Claro. Sí, es que no les alcanzan. No Bueno, alcanzan. pues no alcanza en primer lugar porque tienes muchos frentes y eso le encanta a este gobierno. Pero segundo, no alcanza porque no le han metido Pero nada. ahí sí el Estado mexicano, porque ya Es van una por lo menos lesión de- 2 presidentes, no han hecho de esto una política seria, porque estaba previsto desde el presidente Calderón no sé cuántos miles de policías federales y que iban a ser duplicados, que iba a acabar entregando creo que 30,000 efectivos. Sí, pero Sí nos acabaron Calderón más 30,000, o menos, pero- muchos Pero es que de 30,000 no te escritorio, alcanza. muchos de gabinete. Pero Peña iba a meter 100,000 más, 100,000, 50 de gendarmería y 50 Sí, más de no, PFD. No lo hizo. 20, ¿no? Bueno, No, menos. pues Bueno, un poco pagas por eso, ¿no? Sí. Pues por no poder hacer las cosas, no tienen los instrumentos. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y regresamos para hacer algunas recomendaciones de libros y películas para leer, para ver, aprovechando que inicia la temporada vacacional. Quédese aquí en Foro TV, que continúa la hora de opinar.